Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día vamos a ver el tema de espondilitis anquilosante. Bueno, he renovado la portada, así que, bueno, vamos a comenzar con el tema. En generalidades, primero para hablar en reumatología, tenemos que hablar de las articulaciones y sobre todo, más que todo, el número y función de ellas. Y siempre es un poquito tedioso recordarlas porque son nombres a veces que no es fácil memorizar. Y bueno, las clases de articulaciones podemos clasificarlas según su movimiento. Podemos segregarlas según su tipo y según su estructura. Según su movimiento, nosotros aquí tenemos las diartrósicas, las diartrosis, las anfiartrosis y las sinartrosis. Recuerda que las diartrosis son las de mayor movimiento. Siempre trata de aprenderlo siempre en opuestos. Y las sinartrosis son las que no tienen movimiento. Y las anfiartrosis es una mezcla de ambas, es decir, más y menos movimiento. Movimiento limitado, pero tiene movimiento. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en el tipo tenemos las uniaxiales, tenemos las biaxiales y tenemos las multiaxiales. Y según su estructura, tenemos fibrosas y cartilaginosas. ¿Ok? En el tipo de articulaciones, con respecto a estructuras, si son fibrosas o si son cartilaginosas, lo que son fibrosas tenemos aquí las suturas, tenemos las gónfosis y tenemos la sindesmosis. Las suturas que están en el cráneo, las gónfosis que lo encontramos en la articulación del diente y la sindesmosis que encontramos que son cuando se encuentran unidas por ligamentos. Y en las cartilaginosas tenemos dos, la sincondrosis y la sínfisis. La sincondrosis se caracteriza porque se encuentran entre dos centros de osificación, ¿ok? Aquí tenemos los huesos largos entre la epífisis y la diáfisis, y la sínfisis entre cuando dos huesos se unen por un cartílago, ¿ok? Eso es con respecto al tipo. Algo muy importante que tenemos que recordar es que en reumatología las diartrosis y las anfiartrosis son las que más se van a afectar, cada una con su característica. Las diartrósicas usualmente van a ser afectaciones poliarticulares y las anfiartrosis van a ser oligoarticulares. Ese es el dato, ¿ok? Muy bien, hacemos una línea por acá. Y de acuerdo, para clasificarlo según la afectación de articulaciones, tenemos según su número. Y aquí tenemos las monoarticulares, tenemos las oligoarticulares y tenemos las poliarticulares. Las monoarticulares podemos clasificarlas si son inflamadas o no inflamatorias. Las inflamatorias, aquí tenemos característicamente dos tipos, la artritis séptica y tenemos la afectación por cristales. En cristales tenemos dos, tenemos la gota y la pseudogota. La pseudogota es muy característica en pacientes geronte. En realidad, su término es condrocalcinosis, que es frecuente en adultos mayores, pero no muestran clínica, tienden a ser asintomáticos. Cuando genera clínica ya recibe el tratamiento de pseudogota. ¿Ok? Muy bien. Y en las... Perdón, estas son las inflamatorias. Y en las no inflamatorias, trauma. Trauma y osteoartritis. ¿Ok? Eso es cuando monoarticular es cuando se afecta una sola articulación. Oligoarticulares cuando se afectan de 2 a 4 y poliarticulares cuando se afectan mayor de 5 articulaciones.
¿Ok? En las oligoarticulares, aquí nosotros vamos a ver, los oligoarticulares se caracterizan porque tienden a ser asimétricas. Y tenemos dos tipos, agudas o crónicas. Las agudas tenemos artritis reactiva y la artropatía enteropática. Y en las crónicas tenemos la artritis psoriática y la espondilitis anquilosante. Ahora, aquí quiero poner énfasis porque estas cuatro... Uy, no se ve. Vamos a borrar. Ya. Pantalla en blanco. Ya, muy bien. Aquí teníamos por número de articulaciones. Ya habíamos hablado de las monoarticulares, así que ahorita estamos en las oligoarticulares. Estábamos en las agudas y en las crónicas, ¿cierto? Muy bien. Las agudas son artritis reactiva y artropatía enteropática. Y las crónicas tenemos artritis psoriática y espondilitis anquilosante. Estas cuatro son características de las oligoarticulares, ¿ok? Hay más, síndrome de Behçet, entre otros, pero son las más características y tienden a ser asimétricas. Y estas cuatro enfermedades se les denomina las famosas espondiloartropatías seronegativas. Seronegativas porque no producen anticuerpos, ¿ok? Ese es el dato. Y en las oligoarticulares, perdón, en las poliarticulares, que son mayor de 5 articulaciones, bueno, aquí ya tenemos agudas y crónicas. Crónicas características tenemos lupus, tenemos artritis reumatoide, que es la mayor representación, y en agudas tenemos hepatitis, brucelosis, que te puede causar un oligo o una poliarticular. ¿Ok? Tener en cuenta eso según su número de articulaciones. Y otro dato importante que es bueno aclarar, que cuando va a haber afectación de ciertas articulaciones específicas. Tenemos, cuando hay afectación de interfalángicas, hay dos datos muy importantes, si son proximales o si son distales. Si son proximales, es casi un 100% de artritis reumatoide. Y si son distales, artritis psoriática. ¿Ok? Ese es el dato, no olvidar. Entonces, nosotros pasamos con las generalidades. Ya he mencionado, tenemos según su movimiento, si son diartrósicas, si son sin artrosis, son anfiartrosis. Tenemos dos categorías que son las articulaciones sinoviales y las articulaciones sólidas. Las articulaciones sinoviales, si recordamos un poco de anatomía, tenemos varios tipos. Tenemos las planas, que es en articulación acromioclavicular. Luego tenemos las de bisagras, que es un ejemplo de articulación o húmero cubital. Luego tenemos la famosa en pivote, la atlantoxoidea. Luego tenemos otra clasificación que son las bicondilias, las condilias, la de silla de montar y las esféricas o también llamadas glenoides. ¿Ok? Y en las sólidas tenemos las fibrosas y las cartilaginosas que ya hemos comentado. Las fibrosas tenemos las suturas, las gónfosis y la sindesmosis. Y las cartilaginosas tenemos lo que son la sincondrosis y la sínfisis. Lo más importante es la sínfisis porque esa articulación va a ser afectada en la espondilitis anquilosante. ¿Ok? Muy bien. En su fisiopatología no hay una fisiopatología exacta en realidad, pero se cree o se relaciona mucho con el HLA-B27. Y este es dato importante, el HLA-B27, porque si un paciente tiene clínica, si un paciente tiene clínica, pero tiene imagen negativa, o sea, ni por radiografía ni por resonancia magnética, al paciente se le va a pedir un HLA-B27 para diagnóstico. Sería una alteración. Ese es el dato, que es poco probable, casi imposible en nuestro medio, pero ActToday menciona eso. ¿Ok? El HLA-B27. Ahora,
Con las manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas características tenemos lo que es dolor lumbar y de cuello, que tiende a ser mayor de 3 meses. Y es un dolor que no responde a AINES. Ese es el datito. No responde a AINES. Deterioro de la movilidad espinal, anomalías posturales porque tiende a afectar el esqueleto axial, ya que recuerden que la espondilitis anquilosante podemos clasificarla con criterios radiológicos y sin criterios radiológicos, que ya les mencionaba, que tiene clínica pero no tiene radiografía negativa, no tiene radiografía positiva de imagen. Se menciona que un paciente que tenga clínica muy sugestiva de espondilitis anquilosante pero radiografía negativa, que en promedio de 5 a 10 años va a generar clínica radiológica. Eso es con respecto a la espondilitis anquilosante. Ahora, en las espondiloartropatías tenemos dos, las periféricas y las centrales. Se menciona que las centrales mayormente van a afectar su eje en la columna. Y las periféricas va a dar clínica de entesitis, clínica de dactilitis, uveitis usualmente. Pero estas igual están presentes en esta clasificación de las centrales, por si acaso. ¿Ok? Cuando vemos el término entesitis, la palabra entesitis significa que va a haber afectación de ligamentos o tendones. Ligamentos o tendones. Y es muy importante porque una cosa es hablar de espondilitis, otra es de espondilicitis. Afectación de hueso o afectación de tendones o ligamentos. Y dactilitis es el famoso dedo en salchicha, que lo encontramos frecuentemente en el síndrome, en varias enfermedades reumatológicas como síndrome de Reiter, encontramos espondilitis anquilosantes, los famosos dedos en salchicha. Ok, los dolores de glúteos, la característica es que va a ser un dolor que comienza en región lumbar, se va a glúteos y se irradia a miembros inferiores, pero el dato es que en miembros inferiores no sobrepasa la rodilla, se queda. ¿Por qué es importante esto? Porque nos permite hacer un diagnóstico diferencial de qué patología nos puede dar un dolor lumbar que se irradia hasta la punta de los pies. Hernia discal, que también se relaciona porque la hernia discal es más frecuente en qué zona, en zona lumbar. Esa es la diferencia clínica del dolor. Un dolor lumbar y cuello que dura más de 3 meses y que no responde a AINES es lo que debemos tener en cuenta. ¿Ok? Muy bien. En las manifestaciones extraoculares, en realidad tenemos varias. Tenemos lo que es la uveitis, tenemos la artritis psoriática y la uveitis anterior es la manifestación extraocular más frecuente, si le llegaran a preguntar. Es la manifestación extraocular más frecuente. La uveitis se considera una emergencia, sí, porque la uveitis te puede generar te puede dejar ciego, en realidad, si no es tratada a tiempo. Si no es tratada a tiempo, te puede dejar ciego. Y en su clínica tenemos lo que son visión borrosa, dolor unilateral y fotofobia. Esa es la característica de una uveitis anterior. En artritis psoriática tenemos que recordar que es la más frecuente, un 30% o 35% menciona UpToDate. Y artritis psoriática tenemos la afectación de interfalángicas distales, ese es el dato, interfalángicas distales. Porque las proximales, si fueran afectadas, las interfalángicas proximales son de artritis reumatoide. No olvidemos de eso. Eso es con inflamatorias. ¿Qué pasa si hubiera los osteofitos o los nódulos reumatoides clásicos en interfalángicas distales y proximales? Los distales reciben el nombre de Heberden y los proximales de Bouchard, que son no inflamatorios.
Heberden y Bouchard. Estos son inflamatorios, nefrológica distal y artritis reumatoide. No olvidemos eso. Entonces, la espondilitis anquilosante debemos tener aspectos muy puntuales. Es más frecuente en hombres que en mujeres. Es frecuente entre la tercera y cuarta década. Tiene compromiso con HLA B27. Sus compromisos son básicamente trastorno intestinal, uveitis anterior, ¿ok? Y lo que son los famosos dedos en salchicha. En su progresión clínica, esos cambios posturales muy importantes porque nosotros vamos a evaluar tres ejes al momento clínico. Vamos a evaluar del esqueleto axial, vamos a evaluar tres ejes de la columna: la cervical, la torácica y la lumbar. Con respecto a la cervical, vamos a pedirle al paciente que se incline hacia adelante con los tobillos pegados, nalgas pegadas a la pared y que se ponga en posición erecta y que trate de tocar la región occipital con la pared. Si hubiera una cifosis no se va a permitir. ¿Cuál es un criterio característica clínica de afectación cervical? Y es importante porque si hay afectación cervical puede haber una luxación atlantozoidea. En columna torácica vamos a pedir al paciente que levante las manos y que a partir del cuarto espacio intercostal nosotros vamos a palpar y que haga una inspiración profunda. Va a ocurrir dos cosas. Una, va a haber dolor al paciente que va a limitar la inspiración y ese dolor lo que va a generar es no haya una retracción o una separación mayor de 2 centímetros, que es lo normal. Va a ser menor de 2 centímetros, que se conoce como espondilitis torácica. Y la lumbar, que es la más importante, porque acá vamos a ver el famoso test de Schober. El famoso test de Schober, ¿ok? No hay que olvidarnos de eso. El test de Schober consiste simplemente en una línea imaginaria, ¿ok? Entre ambas crestas ilíacas. Vamos a dibujar 10 centímetros para arriba y 10 centímetros para abajo. Vamos a pedir al paciente que toque el piso con la punta de sus manos sin doblar las rodillas y la dorsiflexión tiene que haber una flexión mayor de 20 centímetros. Si hay una dorsiflexión, hay expansión menor de 20 centímetros, es característico de una espondilitis, pero ojo, no es criterio diagnóstico. Ese es el dato, no es criterio diagnóstico, es manifestación clínica, sí, ¿ok? No es criterio diagnóstico mayor, no es criterio diagnóstico mayor, es un criterio diagnóstico menor, porque en criterios nosotros tenemos, al momento de los criterios, tenemos tres tipos de criterios, cuatro tipos. Tenemos un criterio mayor, y tenemos un criterio menor. Tres criterios menores. El criterio mayor característico es la sacroileitis bilateral grado 2. Ese es el dato, es el criterio mayor. Sacroileitis bilateral grado 2, acompañado de tres criterios menores. Tenemos dolor lumbar mayor de 3 meses, que recordemos que si raya de región lumbar hacia glúteos, pero que no pasa rodilla. Y recordemos que el diagnóstico diferencial aquí es una hernia discal. Ok, ahora otro tenemos limitación a la dorsiflexión. Este es el test de Schober. Y el tercer criterio diagnóstico tenemos limitación a la inspiración o el movimiento torácico, que se hace en el cuarto espacio intercostal. Ese es el dato, ¿ok? No debemos olvidarnos. Muy bien, en el diagnóstico la característica va a ser la columna en caña de bambú, que esto es debido a que como haber una entesitis, afectación de ligamentos, al haber afectación va a generar una unión porque se van a generar de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, y esta unión
va a ser característica en la columna que se denomina la columna en caña de bambú. Y su nombre correcto, ya que como son fusionados, su nombre correcto es sindesfitos. ¿Ok? Sindesmofitos, perdón. Sindesmosfitos. Esa es la característica clínica radiológica de una paciente con espondilitis anquilosante. ¿Ok? Y espondilitis anquilosante de columna cervical puede generar una luxación atlantoaxial, que puede ser una complicación. Y con respecto a sus complicaciones, pues bueno, en las complicaciones de espondilitis anquilosantes tenemos osteopenia, tenemos fracturas, la subluxación ya mencionada, y tenemos lo que es el síndrome de cola de caballo, que se caracteriza por hipoestesia y pérdida de esfínteres. Entonces, de todas las manifestaciones articulares y extraarticulares, la que quiero que tengan en cuenta es que de las extraarticulares tenemos la uveitis, luego tenemos la artritis, tenemos psoriasis, tenemos enfermedad inflamatoria, tenemos dactilitis, tenemos dolor en glúteo, entesitis en talón de Aquiles, pero la entesitis en talón de Aquiles es más frecuente de una espondilopatía periférica más que central. Más frecuente, no es que no se presente, es más frecuente. ¿Ok? Y de todas las manifestaciones extraarticulares que pueda haber, o complicaciones, o características clínicas, perdón, mejor dicho, de todas estas manifestaciones, la manifestación más frecuente de todas es la uveitis extraarticular. La uveitis es la manifestación extraarticular más frecuente, y de todas las articulares más frecuentes es el dolor. Dolor glúteo o dolor lumbar es la manifestación más frecuente. Ese es el dato. La uveitis en un 30-35%. Luego de la uveitis, ¿qué le puede seguir? Una enfermedad inflamatoria o una psoriasis. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos complicaciones también a tener en cuenta. Muy aparte de la uveitis anterior, tenemos insuficiencia aórtica. ¿Qué es la insuficiencia aórtica? Va a ser más frecuente en corazón izquierdo por las válvulas aórticas y porque va a haber cierta necrosis de la túnica media de la arteria aorta. La arteria aorta causando una insuficiencia aórtica, pero en segunda frecuencia es la válvula tricúspide, por si acaso. Luego va a haber depósito de nefropatía por inmunoglobulina E, que es inmunoglobulina A, que se caracteriza por simplemente depósito mesangial. Esas son las más que debemos tener en cuenta. La uveitis es la más frecuente, pero la que puede dar bastante mortalidad es la insuficiencia aórtica. Con respecto a la sacroileitis tenemos 4 grados: 0 es cuando no hay ninguno, 1 cuando simplemente es sospechoso, el grado 2 cuando ya hay áreas localizadas, como las de acá, en las cuales se caracteriza porque hay erosiones, esclerosis, pero no se altera el ancho articular. Ese es el dato, el grado 2. Porque en el grado 3 ya hay lo mismo, hay esclerosis, pero hay afectación del ancho articular. Y el grado 4 es una completa anquilosis. ¿Y anquilosis qué quiere significar? Sin movimiento. Que de por sí eran movimientos limitadas, pero ahora se quedan sin movimientos. Eso es la sacroileitis. Muy bien. Ahora, en el tratamiento, básicamente va a ser conservador porque el paciente tiene que hacer bastante actividad física, más que todo natación, ha demostrado mejor ayuda. Los AINES, si es leve, leve puede responder, pero básicamente no va a responder a los AINES. Los FARME, la sulfasalacina no responde tampoco, pero si respondiera la sulfasalacina, responde muy bien en los pocos pacientes que se le dé el tratamiento. ¿Qué quiero decir? Si de 10 pacientes es probable que 1 o 2 respondan a la sulfasalacina, pero van a responder bien. Los otros 8 no responden.
Eso es lo que se está tratando de decir. Los anti-TNFs, el de elección es el infliximab, que se va a dar. El infliximab. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a las pepas, algo que yo tiendo a decir, no olvidemos que es más frecuente en varones entre la tercera y cuarta década de vida. ¿Ok? El antígeno relacionado es el HLA-B27. Tiene criterios diagnósticos. Tiene un criterio imagenológico que es la sacroiliitis bilateral y criterios menores que son el dolor, la limitación a la inspiración y limitación a la dorsoflexión, que son los tres menores. Un dato, no hay diagnóstico de laboratorio, no tiene laboratorial, porque solamente te puede elevar la BCG, la proteína C reactiva, que son reactantes de fase aguda, e incluso la fosfatasa alcalina, pero no son específicos. ¿En qué momento se utilizaría HLA-B27 para hacer un pequeño diagnóstico? Cuando hay clínica y el paciente tiene imagenología negativa. ¿Ok? Muy bien. Ahora, con respecto a las articulaciones, tenemos que saber que hay monoarticulares, hay oligoarticulares y hay poliarticulares. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque las monoarticulares tenemos que dar mayor enfoque en las agudas. Aquí tenemos la artritis séptica y tenemos por cristales. Artritis séptica, la causa más frecuente es Staphylococcus aureus, no te olvides. Staphylococcus aureus. Y la localización más frecuente es la rodilla. Y en cristales tenemos la gota y tenemos la pseudogota. La gota, su característica que vamos a encontrar es que es formado por urato monosódico y la pseudogota por pirofosfato cálcico. Recordemos que la pseudogota es frecuente en adultos en adultos mayores y recibe el nombre de condrocalcinosis. Las oligoarticulares son las espondilopatías seronegativas y aquí tenemos las cuatro mencionadas: artritis reactiva o síndrome de Reiter, que su triada característica es uveitis, uretritis y conjuntivitis. Luego tenemos la espondilitis anquilosante, que ya hemos hablado. Luego tenemos la artropatía enteropática y la artritis psoriática. La artritis psoriática, como ya les había mencionado, afecta a interfalángicas distales. Y en las poli, mayor de 5, tenemos las clásicas artritis reumatoide y tenemos el lupus. Que una característica que el lupus también puede ser erosivo, pero es raro. Y otra cosa que podemos saber que entre la artritis y lupus, estas artropatías las deformaciones son reductibles. ¿Ok? Y la clásica es la artropatía de Jakob, que es por derivación cubital, pero es reductible. En cambio, estas son irreductibles. Y de anticuerpos, a grosso modo, artritis reumatoide, el más sensible, ya sabemos que es el factor reumatoideo. Y el más específico, el anticitrulinado, el anti-CPP. Y en lupus, el más sensible es el ANA. El más específico es el anti-SM. Es el anti-SM. Pero los más específicos son los anti-DNA doble cadena. O sea, son dos. Pero de los dos, el más específico es el anti-SM. Si juntaran los más específicos, anti-DNA doble cadena y anti-SM. Por fármacos es el antistona. ¿Y qué fármacos más relacionados? Los clásicos procainamida, hidralazina, metildopa y el anti-LO o el anti-RO, que es para lupus neonatal. Y con eso hemos terminado lo que es espondilitis anquilosante.